A continuación disertará Liliana Sánchez. Liliana es ingeniera agrónoma y doctoranda del doctorado en ingeniería. Actualmente se desempeña como investigadora en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Su especialidad es el mejoramiento genético en trigo PAN. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Daré inicio a esta exposición que se titula Identificación de resistencia genética a Fusaricia y la espiga en trigo PAN hacia una producción con mayor seguridad alimentaria. La idea es ir comentándoles cuáles son las líneas de trabajo que se están desarrollando en el Departamento de Mejoramiento de la Estación Experimental Paraná del INTA en Entre Ríos, enmarcados dentro del programa de mejoramiento de trigo PAN y a través de proyectos financiados desde INTA y desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Primero comentarles por qué nos interesa esta problemática. La fusariosis de la espiga es una enfermedad causada por un hongo que se llama Fusarium graminearum. Es una importante enfermedad que afecta durante el estado reproductivo del cultivo. Este hongo ingresa durante la antesis del cultivo, infecta la espiga y se propaga a través de los tejidos colonizando las diferentes estructuras. Esto ocasiona una reducción en el número de granos y también un subdesarrollo de los granos, ya sea por una colonización directa de este hongo o por el corte de suministro de fotoasimilados. A su vez también, durante la colonización de estos granos se produce una alteración en la morfología típica de los granos, con degradación de los componentes del grano, lo que afecta tanto la calidad panadera como la calidad comercial. Y un aspecto muy importante es que este hongo produce micotoxinas y que bajo ciertas condiciones pueden acumularse en grano. Y estas micotoxinas también bajo ciertos niveles constituyen un riesgo para la salud humana como animal. Bien, respecto a las diferentes estrategias de control hacia la enfermedad, la utilización de cultivares con resistencia a la enfermedad es una muy buena alternativa. Y en este sentido, en trigo se reconocen diferentes mecanismos de resistencia genético a la enfermedad. Específicamente, se identifican 4 tipos: una resistencia al inicio de la infección a nivel de espiga, que se cuantifica a través de una variable que es el porcentaje de incidencia. Otra resistencia que tiene que ver con evitar la dispersión de este patógeno a través de la espiga, que es la resistencia a la propagación, que se determina a través del porcentaje de severidad. Por otra parte, tenemos la resistencia a la infección del grano, que se cuantifica y evalúa a través del porcentaje de grano dañado en muestras procedentes de ensayo fenotipado, como también la resistencia a la acumulación de DOM, de la micotoxina, en grano. Estos factores genéticos son genes de resistencia que aportan una resistencia de tipo parcial y que la expresión de estos genes se encuentran muy condicionados por las condiciones ambientales. Desde los grupos de trabajo del departamento, nuestro objetivo es identificar justamente germoplasma portador de estas regiones de resistencia genética para el desarrollo de cultivares comerciales que muestren un buen comportamiento frente a la enfermedad, como así también con adecuadas aptitudes agronómicas, y que mediante este buen comportamiento se pueda minimizar los efectos negativos que tienen las epifitias de este patógeno en términos de rendimiento, de calidad y de inocuidad del grano. En este sentido, una de las líneas de investigación que se vienen desarrollando es la identificación de fuentes de resistencia mediante la estrategia de mapeo por asociación.
Este trabajo se realizó durante el periodo 2017-2023, forma parte de una tesis doctoral que fue en la cual se desarrollaron, el lugar de trabajo tuvo también la Estación Paraná, y el financiamiento se realizó a través de proyectos de INTA. ¿Qué hicimos a través de este trabajo? Primero, definimos un panel de mapeo, es decir, seleccionamos qué genotipos eran los que iban a conformar parte de la población estudio. En este sentido, se incluyeron 197 genotipos, entre los cuales se encontraban cultivares comerciales, antiguos y modernos, pertenecientes a diferentes empresas privadas, como así también líneas experimentales avanzadas generadas en el programa de mejoramiento de INTA, y también líneas experimentales que son procedentes de viveros internacionales de símil. Este panel, que fue diverso y que trataba de representar la diversidad existente del background de trigo a nivel de región pampeana, se caracterizó para su resistencia hacia el mecanismo de propagación de la espiga. Para esto se establecieron 4 ensayos bajo invernáculo, se realizó inoculación puntual con un aislamiento ya con capacidad patogénica conocida, y se caracterizó la expresión de síntomas en términos del porcentaje de severidad. A modo general, la respuesta de este panel a través de los diferentes ambientes permitió caracterizar cómo era la respuesta de este panel, que se consideraba diverso y representativo, y se identificó que existe variabilidad fenotípica para el carácter, identificándose un gran grupo, que es el que en la imagen aparece como B, constituido por 151 genotipos que se comportaron desde moderadamente resistente a resistente, y otro grupo que es el A, que abarcó 40 genotipos con un comportamiento de susceptible a moderadamente susceptible. Esto proporciona un gran abanico de información en cuanto a la respuesta de material adaptado a las condiciones agroecológicas, y específicamente en las acciones posteriores a esta caracterización se seleccionaron 2 líneas por su estabilidad y buen comportamiento para estudios posteriores, que constituyen la RIL 67, que proviene de un cruzamiento de Pampeano por Biointa 1005 y que fue utilizado y caracterizado en un trabajo previo también para propagación de la infección, y la línea 6429 de procedente de símil, que ofrecería una variación o una variabilidad de la resistencia genética, con lo cual además se incluyó para caracterizar el contenido de DON y de otros tipos de resistencia. Ahora, en este trabajo también lo que se realiza es la caracterización genotípica, porque justamente cuando se hace mapeo por asociación, lo que nosotros hacemos es, desde la variación de los diferentes tipos de marcadores con los datos fenotípicos, identificar marcadores que expliquen cierto comportamiento, y de hecho se identificaron marcadores que se encuentran asociados a menores valores de propagación a través de la espiga, con lo cual nos estaría indicando la existencia de posibles regiones genómicas de resistencia. Sin embargo, actualmente se dispone únicamente los datos de un subset dentro de este panel de mapeo, entonces quedan como actividades posteriores ampliar el número de entradas genotipadas y también validar estas regiones genómicas. Otra línea de trabajo que se viene desarrollando en el departamento es el estudio de distintos mecanismos de resistencia, y esto surge en el 2021 a partir de un proyecto de investigación financiado desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde el equipo de trabajo es multidisciplinario.
Intervienen profesionales tanto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, como de la Estación Experimental Paraná del INTA, como también del Instituto de Investigación de Micología y Micotoxicología. Resumidamente, a través de este proyecto, lo que se pretende es, a partir de un set conformado de 13 cultivares y líneas experimentales, evaluar los diferentes tipos de resistencia mencionados para la enfermedad, de manera de detectar, por un lado, genotipos que sean portadores de más de un tipo de resistencia, y por otro lado, explorar cuáles son las relaciones entre el contenido de DON con los demás tipos de resistencia, que eran la incidencia, la severidad y la proporción de granos. Para eso se llevaron a cabo ensayos bajo inoculación artificial en 2 ambientes. En uno de ellos es bajo condiciones de campo durante 2021 y durante 2022. Donde se realizó inoculación por aspersión y se trabajó con aislamientos que ya habían sido caracterizados previamente en IMICO para la producción de micotoxinas. En estos ensayos de campo lo que se determinó es, a partir de espigas inoculadas, se evaluó la incidencia y la severidad. Luego estas espigas fueron cosechadas y trilladas manualmente para determinar cuál es el porcentaje de granos y constituyendo las muestras para determinar el contenido de DON. Además, se realizaron también para el mismo set inoculaciones en invernáculo durante el 2021 y 2022, en donde las variables que se determinaron fueron la caracterización de la resistencia a la propagación y a su vez también la resistencia a la infección de grano. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en esta línea de investigación? Bueno, estas figuras lo que muestran son los resultados de diferentes caracteres evaluados. De izquierda a derecha se encuentran los resultados en cuanto a infección durante las evaluaciones de campo. Esto es un promedio de los 2 años. Luego sigue de la propagación a campo en invernáculo, y respecto al porcentaje de granos dañados, se cuenta únicamente con datos al momento procesados del ensayo 2021. Sin entrar en demasiado detalle en cada uno de quiénes son estos germoplasmas y demás análisis, sí queríamos mostrarles que existe variabilidad en la respuesta de estos caracteres, y que en las imágenes están indicados con diferentes color en las columnas y también con las letras distintas. Destacar que hay un amplio rango de variación. Por ejemplo, en la incidencia tenemos valores medios que van desde un 26 a un 92%, mientras que en las inoculaciones por aspersión a campo nos situamos de aproximadamente entre un 9% a un 47%. En invernáculo este rango fue mucho más amplio y usualmente ocurre que la presión de la enfermedad es mayor en invernáculo, con rangos de severidad que van de aproximadamente un 8% a un 79%, y en el porcentaje de grano dañado se sitúa entre el 3 al 62%. A modo de destacar algunos materiales, acá en las imágenes se muestran los extremos, y haciendo hincapié en los materiales de mayor resistencia, existe un denominador común que es SUMAI3, que presentó un mejor comportamiento dentro del set para todas para todas las variables evaluadas, o mecanismos de resistencia, mejor dicho, y esto es esperable porque esto es un cultivar con reconocida resistencia y usado como fuente donadora de resistencia a nivel internacional. Y luego también para destacar la línea 6429,
que había sido identificada como estable en el estudio anterior para propagación y que concuerda el comportamiento dentro de esta nueva serie de ensayos. Bueno, finalmente aún no se dispone de datos de cuantificación de DON. Esperamos contar con los mismos para seguir avanzando en el análisis de la relación entre variables. Finalmente, ¿cuáles son las próximas acciones para el desarrollo de germoplasma a partir del conocimiento generado a través de estas líneas de investigación? Primeramente, y en el marco de la estrategia de mapeo por sucesión, se proyecta la validación de las regiones genómicas, lo cual se ha incluido dentro de la cartera de proyectos actuales de INTA, para lo cual se deben desarrollar poblaciones para tal fin, una vez que se termine con la evaluación de los diferentes mecanismos de resistencia y selección de fuentes potenciales de resistencia, realizar cruzamientos. La idea es incrementar la variabilidad genética y también el apilamiento de fuentes de resistencia para un mayor nivel de resistencia y la selección de líneas avanzadas. Sin más, agradezco mucho su atención y quedo a disposición por consultas.